Una pandemia y unos cuantos mundos inmóviles y derruidos después, 20 años de carrera y 9 discos más tarde, a las puertas de la séptima ola, como dice esta canción, regresa una de las voces más queridas de este programa, más lúcidas de este país, más conmovedoras. Roto helado y sumiso, llego a donde la mar quiso enviarme a morir y transcurre. 7 olas que le rompieron en la cara en un pueblecito asturiano con 2 faros, al que huyó para rescatarse a sí mismo del naufragio que todos llevamos encima. Y del que ha vuelto con Mundos Inmóviles Derrumbándose, un disco que es una herida abierta, mitad escombro, mitad esperanza. Nacho Vegas, ¿has tenido que sobrevivir a otro aplastamiento? Tenemos que sobrevivir a aplastamientos día tras día, yo creo. Pero bueno, son las luchas que tenemos que entablar cada día y que nos hacen reinventarnos y no dejar que nos coma ese dictador reaccionario que llevamos dentro a veces, y que cuando nos pegan bofetadas de realidad como la que nos pegaron estos años, a veces nos apetece quedarnos ahí escondidos, pero creo que tenemos que sobrevivir y levantarnos, ¿no? ¿Qué mundos inmóviles se nos han derrumbado? Pues más bien yo creo que son los que tenemos que derrumbar, tanto los que nos habitan como aquellos en los que habitamos, porque no son mundos bonitos. Tanto el mundo en el que habitamos creo que es un mundo peor, incluso que el que habitábamos antes de la pandemia, mucho más hostil, mucho más fiero, mucho más menos humano, no sé. Y el mundo que nos habita también esto nos ha dejado tocado, creo que a todo el mundo, ¿no? En mayor o menor medida, pues la hostia pues emocional y bueno, y en muchos niveles ha sido considerable. Entonces creo que nos toca reconstruir muchas cosas y nos toca pues derrumbar, tirar abajo muchos muros para poder precisamente construir otros. Creo que estamos en una época de reconstrucción de vínculos afectivos en lo personal, de imaginarios colectivos, en lo social, y es un camino que va a ser difícil, pero que tenemos que cogerlo con ganas. Sí, porque lo que parece es que estamos levantando muros para separarnos, no para reconstruir un mundo más amable, más tierno, mejor. Sí, y además, no sé, recuerdo cuando empezó todo esto, pensaba en no hablar de la pandemia en la promo y nada, pero al final es imposible no hablar de esto. O sea, tienes una canción que se llama Séptima Ola. Bueno, pero la séptima ola, pero fue pura coincidencia, Ya, ¿eh? ya. La séptima ola en realidad es las olas. Eso lo sé por el lenguaje surfero, los que vivimos cerca del mar, que las olas vienen en series de 7 en 7. Eso es. Y bueno, era por eso, pero coincidió con que estábamos en la sexta y ya me dio rabia. Pero sí, no sé, cuando empezó todo esto, yo era de los que pensaba, bueno, pues podemos aprovechar lo que nos está pasando para repensar el mundo, para reimaginar las cosas, para que todo sea un poco más bonito, para que esto ha puesto en evidencia lo mucho que nos necesitamos los unos a los otros, que somos seres interdependientes, que valoremos un poco lo que es abrazarnos o tocarnos con naturalidad y que precisamente podamos salir un poco mejores, pero no sé. Yo creo que todo tiene que ver un poco con que una de las consecuencias de la pandemia es que nos quitaron la calle. Y en la calle es donde se construían muchas cosas y muchos vínculos colectivos y fíjate, yo no sé cómo será este año, la verdad, lo pensé el otro día, que nos cae casi encima ahora el 8M, pero recuerdo que los 2 8Ms anteriores a la pandemia fueron brutales y para mí fueron muy emocionantes, ¿no? Yo que los viví pues en la retaguardia, ¿no? Pues ayudando a las compañeras que estaban de piquetes y tal, me parecieron, dije yo, o sea, había chicas muy jóvenes de 14 años que no habían vivido obviamente pues el 15M, pues con carteles anticapitalistas, antipatriarcado, y dije yo, este es el nuevo eje movilizador, ¿no? Y con el ecologista también, ¿no? El ecofeminismo creo que era el verdadero eje movilizador. Y justo precisamente la pandemia, aparte de que la ultraderecha aprovechó para criminalizar al 8M, pero jodió mucho, ¿no? Porque el último 8M fue bastante descafeinado y entonces, joder, no sé, te da mucha rabia. Y dices tú, pues ahora nos toca reconstruir todo esto, pero había algo, había un pozo que no podemos perder. Fueron 2 años nada más, joder. ¿Podemos recuperar la calle? ¿Podemos reconstruirnos? Bueno, yo creo que debemos recuperarla, ¿no? Porque además, no sé, la ultraderecha, que es abyecta, pero a veces no es tan tonta como a lo mejor pensamos, pues ha aprovechado todo esto para yo creo que, pues, no sé, tomar la bandera de la batalla cultural y de repente hay un cierto activismo de ultraderecha
y parece que son ellos los que están tomando ese espacio que a nosotros nos corresponde tomar precisamente primero para invisibilizar este nuevo fascismo y bueno, pues de paso para reconstruir todos estos vínculos que se han visto tocados. Y creo que sí, que es una responsabilidad que tenemos todos y todas. Por eso creo que en el disco lo de los mundos inmóviles derrumbando se llama a luchar contra esa actitud que tenemos a veces de cuando pasan estas cosas de mamina que me quede como estaba, por lo menos, ¿no? Pues el reaccionario que llevamos dentro, Sí, que antes decías, ¿no? Sí. Sí, pero es que han cogido ellos la bandera de la indignación, que hace justo un ciclo de 10 años significó todo lo contrario. Significaba más derechos, más apertura, más abrazos, más calle, más vernos a los ojos. Sí, es increíble. Yo cuando en 2020 que sacamos Sobre Salir de Carbón, haciendo como un repaso a la década, y me di cuenta cómo había empezado la década, que empezó pues para mí con Cómo hacer crack y acabó con Fabulación y con todo esto que estaba pasando. Me di cuenta digo, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, no puede ser. Es verdad que ahora mismo, el otro día me lo decía Gabriel Rufián, que ser facha está de moda, y es que desgraciadamente es verdad. Y yo no tengo hijos, pero tengo muchos amigos que tienen hijos en edad de ser preadolescentes o adolescentes, y lo dicen, ¿no? Pues que en su instituto, en su colegio, pues que estos discursos antifeministas, LGTfóbicos o racistas que están como de moda, o sea, que se dicen que son la nueva rebeldía, y contra eso hay que luchar. Y no sé, hay que luchar pues barrio a barrio y calle a calle. Es como se hace, ¿no? El otro día recordaba con Keke Lasser un poco lo que escribió Ibai Arvide, que escribió que comparaba un poco a Vox con Amanecer Dorado, diciendo... Sí, lo que hicieron allí en Grecia, para acabar con ellos. Claro, y decía Ibai Arvide, con mucha razón, que claro, que los jueces no se volvieron antifascistas de la noche a la mañana, que para que acabar con Amanecer Dorado tuvo que haber un proceso que fue, pues eso, calle a calle, barrio a barrio, denunciando todo lo que hacían Amanecer Dorado. Hombre, Amanecer Dorado era una organización criminal, Vox son una organización inmoral, pero bueno, a saber lo que pueden llegar. Has hablado del aplastamiento que vivimos cada uno cada día. Hubo un momento en el que esta pandemia a ti te aplastó un poco. Quieres no exagerar el tema, pero a raíz de la primera entrevista que diste sobre el disco en El País se habló mucho de la soledad que habías sentido, de que te habías hundido y de que habías tenido que irte a un pueblo para escapar un poco de la sensación que tenías de agonía. ¿Cómo ha sido? Sí, y yo creo que a mí me prestó porque es verdad que al principio Fernando Navarro, que hizo un reportaje maravilloso con todo el cariño, pero es verdad que a mí me asustó cuando dijo lo de que estaba al borde de la depresión, porque la depresión es una palabra muy fuerte y tampoco me sentía depre, es verdad, pero no era una depresión tal cual clínica, porque yo sabía cuáles eran las razones y cuál era la solución. Para mí era hacer canciones. Pero también veía a mi alrededor gente que estaba muy jodida, que estaba encadenando bajas laborales, que vi rupturas, vi suicidios a mi alrededor, o sea, cosas muy duras. Y bueno, y además parecía que en 2020 que era tabú hablar de estas cosas, ¿no? Cualquier cosa de la que hablaras, como, no sé, estaba gente muriendo, pues no sé, no seas insolidario, no hables de lo tuyo. Pero después de hacer la entrevista me encontré a gente que me dio las gracias, me dijo, jo, es que a todos creo que nos dio una hostia en mayor o menor medida. Y a la gente, pues sí, yo conozco mucha gente que tuvo que la psiquiatra o que buscar soluciones porque bueno, estaban en lo más bajo. Entonces, no sé, gente que me dio las gracias por decir, es que hay que hablar de esto, y la verdad es que sí, en mi caso, pues bueno, se tradujo en eso, en un bloqueo que estoy acostumbrado a los bloqueos creativos, todos los que nos dedicamos a esto estamos acostumbrados, porque al final las canciones acaban saliendo de una manera u otra, porque si no, crecen como un cáncer dentro de ti, como un tumor, y acaban estallando y salpicándolo todo, pero bueno, en este caso sí conseguí, pues, no sé, airearme de la manera que necesitaba para conseguir que las canciones se dieran a la luz y poder sobrevivir a esto, pues bueno, por lo menos sin estar demasiado tocado, ¿no? Y al final creo que la música, pues, ha jugado un papel muy importante para mucha gente en estos momentos y bueno, no todos nos refugiamos también en la música, en los libros, en las cosas que nos emocionan y que nos hacen ver un poco más allá de nuestras vidas y que nos dan amplitud de miras, y los libros, con la música, con los podcasts, con todas estas cosas que nos hacen también salirnos un poco de nuestro mundo y decir, pues hay cosas más allá y también pues merece la pena vivir y merece la pena aprenderse todo eso, ¿no? Y nos sentimos también muy identificados cuando leíamos esa entrevista con tu soledad y también cuando escuchamos las canciones que nos reconfortan, porque también no nos sentimos tan solas cuando vemos que hay otros sintiendo algo parecido. La ayuda tú se la pediste a uno de tus mejores amigos, Juan Ablanedo, compañero de
Mantarray, con quien huiste de Sison escapando de una soledad demasiado opresiva. Hace muy poco hablamos aquí de la soledad no deseada en un podcast que, si no habéis escuchado, os recomiendo escuchar. Lo hizo nuestra compañera Violeta Muñoz, que ha preparado esta entrevista. O de cuando un sentimiento que puede ser necesario y enriquecedor, por ejemplo, para crear, se convierte en cárcel. ¿Cómo lo haces tú para que no se te vaya de las manos la soledad necesaria del creador? Bueno, es una buena pregunta, porque precisamente a mí lo que me ocurrió es que fui consciente. Yo siempre para cuando me enfrento a un disco nuevo, y la verdad es que cuando empezó la pandemia yo acababa de terminar la gira de Violética, y entonces la verdad es que pensé egoístamente, pues ni tan mal, mira, me confinan, pero a mí ahora me toca escribir canciones y siempre las escribo desde la intimidad, desde la soledad. Luego ya cuando las acabo, pues ya las compartes con todo el equipo del disco, con la banda, y ya es un trabajo colaborativo, pero ese momento sí que es un momento muy íntimo. Pero claro, me encontré con que no es lo mismo una soledad escogida que esa soledad pues cuando es impuesta, y cuando además tienes un mundo fuera fantasma, en que la gente está muriendo y que todo el mundo está jodido. Y bueno, me di cuenta, hay dos palabras en castellano, en asturiano también, en inglés. En castellano es solitud y soledad. Sí. Y una de ellas se refiere, no sé cuál es, creo que solitud es la soledad escogida, y soledad es la soledad amarga, digamos, ¿no? Y creo que aprendí a diferenciar esas dos soledades. Y bueno, la soledad amarga creo que está en el germen de algunas de las canciones de este disco. Lo que pasa es que desde esa soledad no se puede crear. Desde la otra soledad sí, pero desde esa soledad no se puede crear. Tienes que tomar distancia porque esa soledad te aplasta, ¿no? Entonces, bueno, tomas perspectiva y te enfrentas a ella para intentar comprenderla o para confrontarla de alguna manera, ¿no? Como pasa con todos los sentimientos dolorosos o con todos los sentimientos complejos, ¿no? Y esa es la manera en la que tenemos que enfrentarnos a ello. Porque a pesar de ese dolor que se percibe en las letras, luego hay melodías muy luminosas. ¿Qué encontraste tú para tener luz? ¿Qué te lo dio? Tejer redes, buscar apoyo, la ayuda de Juan, ese pueblito. ¿Qué fue? Sí, bueno, un poco todo. Tienes que, claro, que apoyarte en la gente a la que quieres y que te quiere, y claro, que resulta un apoyo constante. Y también eso, pues con Juan yo necesitaba salir de casa de Sison, y nos fuimos a Sopueblín gracias a una compañera de la Astur, Débora, que vive allí, y que nos consiguió la casina en la que fuimos. Y la verdad es que yo no me atrevía tampoco a ir solo, ¿no? Entonces necesitaba tener a alguien. Juan sí iba a hacer ahí pues turismo y a ver un poco toda la zona, la comarca de Naviga, que es muy bonita, todo el occidente de Asturias, que yo conocía muy poco, y yo me quedaba en casa trabajando, y nos veíamos luego pues para comer y para tal, y para el vermú y esas cosas, y para ver el pueblo y conocer gente. Y no sé, al final fue un mes muy bonito, ¿no? También fue un mes un poco duro porque a veces había días un poco yermos, había días en los que de repente salían canciones, pero bueno, salí de allí por lo menos pudiendo hacer la llamada al grupo de hay un disco que estaban esperando que se hiciera, y ya podemos ponernos en marcha. Bueno, eso también es una noticia importante, un cambio en tu vida que supongo que habrá sido doloroso, incluso puede que traumático, el cambio de banda. Los Benaventes te han dejado porque su carrera ya no les permite compaginar con lo tuyo. ¿Qué tal ha sido eso? ¿Cómo lo llevas? Bueno, eso fue una cosa muy natural, porque ya lo sabíamos, o sea, yo ya me daba cuenta desde su segundo disco, y ya cuando empezamos a preparar Violética, no sé si lo llegamos a hablar o si fue una cosa como que surgió de manera muy natural, pero ya sabíamos que iba a ser el último disco que hicieran conmigo, ¿no? Y ya hablamos incluso de fechas para compaginar la salida de su tercer disco, de Vamos a volvernos locos, con el final de mi gira. Entonces, bueno, lo hicimos todo fue toda una cosa de manera muy, muy, muy natural. Luego vino todo esto, entonces pues tuve tiempo para reorganizar las cosas, también el cambio de oficina, pues con Osopolita, la transición entre Merge, Marsofón y Osopolita y la Astur. Y al final conseguí, pues no sé, encontrar a gente muy bonita, a Julian Heinemann, a Hans Laguna, con el que ya había hecho alguna gira, a Cristian Pallellá, a Ferran Resines, con Manu Molina y José Ballazo, que ya llevaba tocando. Es una bandaza. Y sí, al final también es una bandaza, ¿no? Suena otro sonido, es otra sensibilidad diferente, digamos, pero bueno, la verdad es que sí, pero es que los Leones han conseguido algo que es brutal y que merecía que existiera, ¿no? Y bueno, a mí me hace mucha ilusión que hayamos salido, te lo decía antes, a Fichas de Récord, que hayamos salido prácticamente a la vez, al mismo tiempo, su discazo y el mío. Y hablamos mucho, así, pero por mensaje, porque claro, estamos los dos girando, y a ver si nos encontramos pues en la carretera o en algún momento, ¿no? Para poder compartir experiencias. Sí, nosotros tenemos también muchas ganas de recibir aquí a León Benavente para presentar Era, que ha salido al mismo tiempo que Mundos Inmóviles Derrumbándose. Pues un abrazo cuando... Sí. Bueno, te has tenido que resituar
Aquí por utilizar nombres de tus canciones y de tus discos, también en la sociedad en la que estamos viviendo hemos pasado del crack que cantaste hace casi una década al Big Crunch. Una canción panfleto bomba en la que la alegría de la melodía contrasta con la crudeza del mensaje. De la refundación del capitalismo cuando hizo Crack hace más de una década, a las continuas implosiones de un capitalismo que parece invencible, Nacho. Implosiona, explosiona, nos va arrancando brazos y piernas, pero ahí sigue, incólume. Ahí sigue, sí, sí. Pero bueno, es un capitalismo especialmente depredador, en el que vivimos en estas últimas décadas. Y yo creo que es un monstruo que al final se alimenta de recursos finitos de los que disponemos en el planeta y tendrá que acabar engordando tanto que explote como en aquella película, ¿no? No sé, ¿cuál era? De la Monty Python, en la que acaba explotando. Sí, el sentido de la vida, sí, de la gran comilona. Pero bueno, hasta que lo haga, porque como decía Santi Albarrico, pues probablemente el fin del capitalismo sea algo que lleve siglos, sea más parecido él decía, como sería más parecido a la caída del Imperio Romano que a la toma de la Bastilla, seguramente. Claro. Pero tenemos que aprovechar cada grieta pues para intentar colarnos, para intentar intentar transformar las cosas, ¿no? Con actitudes realmente transformadoras. Yo creo que se ha demostrado que el reformismo al final le hace el juego al propio sistema hegemónico en el que vivimos y que tenemos que tener una actitud realmente más en el que las transformaciones materiales realmente las podamos ver, porque si no acabaremos conformándonos con el mal menor, y el mal menor le hace el juego al mal mayor siempre. La izquierda tiene que ser mucho más audaz. Aquí casi no lo quiero preguntar, te lo afirmo. Yo creo que la izquierda tiene que ser mucho más audaz. Yo creo que tiene que ser mucho más audaz, sí, sí. Hay espacios en la izquierda que son realmente audaces, pero no precisamente los que están ahora en primera línea en la política institucional, ¿no? Veremos a dónde llega, pero bueno, desde luego aliarse con el PSOE no es nada audaz, yo creo. ¿Crees que tendría que haberse quedado fuera Podemos? Yo sí lo creo. A ver, yo también desde... Pero a lo mejor puede tener más influencia desde dentro. Bueno, a ver, ese es el gran dilema. Yo lo entiendo y también yo tengo dudas también, ¿eh? No te creas que tampoco es una verdad absoluta, pero yo la verdad es que creía que no. Y desde yo que milito, lo que puedo también con anticapitalistas, y la verdad es que una de las razones por las que se desvinculó Anticapitalistas de Podemos fue precisamente por entrar con el PSOE en el gobierno, porque pensamos que creo que creando un bloque de izquierdas con las izquierdas internacionalistas que parecía que eran el demonio, que Bildu es el demonio, que no sé qué, pero joder, es que no, al contrario, es que Bildu precisamente es uno de los partidos igual más democráticos que están en el Parlamento, con Esquerra, con la CUP, con quien se hacer un bloque de izquierdas que ejerza una oposición y un contrapoder al PSOE, y también intentar arrastrarlo más a la izquierda. Ahora lo hacen desde el gobierno, pero es que le hemos dejado la oposición a la derecha y a la ultraderecha, y son los que están haciendo ruido, los que están ejerciendo ese contrapoder, y a la vez, como nos han quitado también la calle, pues tampoco podemos hacerlo desde la calle, o sea que estamos como bien jodidos, pero yo creo que sí que hay espacios donde la izquierda pues propone soluciones realmente transformadoras, y bueno, veamos a ver si se forman nuevos espacios políticos que le tiendan la mano pues a esos espacios que existen ya, pues como por ejemplo Adelante Andalucía, por ponerte un ejemplo, y que podamos, bueno, pues desde la pluralidad de la izquierda, que siempre la habrá, pero antes de darnos de hostias todos unos con otros, pues por lo menos proponer soluciones, pero que realmente cambien las cosas y que se pongan un cambio sustancial y definitivo, y que no recuperemos derechos, que está muy bien recuperar derechos, pero joder, derechos que es que ya creíamos conquistados. No, es que estamos siempre en la posición de resistencia, siempre como de recuperando lo que nos van quitando, y tendríamos que empezar a pensar en avanzar en la conquista. Exactamente. No siempre estar en la resistencia, sino ir a la vanguardia. Tiene que siempre vamos a tener que resistir mientras siga el capitalismo, pero una resistencia activa, una resistencia que implique una lucha también, claro, si no al final, claro, nos vamos a quedar como estar defendiéndonos. En esta canción Panfleto Bomba atacas directamente, señalas a Desocupa, Marlaska o los CIE, a los que llamas terrorismo marca España. ¿Qué es el terrorismo marca España? Bueno, el que estamos sufriendo, el que hace que se normalicen cosas como que haya un músico en la cárcel como Pablo Hasél, que haya gente exiliada como Valtoni, como Ana Gabriel, como otros políticos por sus ideas, el que normaliza la represión del Estado, el que la llevan normalizando décadas. Pues se han cerrado medios como Goncaría, como Guin, y todo ha parecido como que al final la putada de esto es que no se normaliza todo eso y nos parece que es algo
normal, ¿no? Y no sé, y que existe una gente que son los demócratas y otros que son los terroristas y los golpistas, y eso me parece terrible. Que existan CIEs o todas las leyes de inmigración de fronteras, eso testimonia un racismo institucional contra el que tenemos que luchar. Las CIEs son unos agujeros negros del Estado que no tendrían que existir y podrían no existir. Es una cuestión de voluntad política. Lo que pasa que en realidad es todo lo contrario. Pues el gobierno va a inaugurar nuevos CIEs. Es una lástima que el que se dice el gobierno más progresista de la historia de nuestra democracia siga manteniendo esos CIEs e incluso piense en abrir alguno más. En esta canción, por ir a la música, que parece que solo hablamos de política, hay algo que yo no había o no recuerdo haber escuchado de Nacho Vegas, rapear. Sí. Unos amigos míos, raperos ahí de pro, así en Asturias, Arma X, y tal, pues me decía que al principio decía, ¿qué hace este tío rapeando? No puede ser. Luego ya dijeron, bueno, tienes un poco de flow, ¿no? Pero todavía tengo que entrenarme un poco en esto del rapeo. Sí. Bueno, hay sorpresas musicales y estilísticas en el disco que vamos a ir desgranando con Nacho. Aprovecho hablando de raperos, y ya que lo ha citado, ya que ha hablado de Hasél y Valtonyc, ayer lo dije, estamos terminando casi el montaje de la película sobre los tres de los raperos condenados por la justicia española, Hasél, El Guió y Valtonyc. El Guió parte de la insurgencia, 12 raperos también condenados. Y seguiremos informando de los próximos pasos del documental, que esperamos que vea la luz muy pronto. En La Flor de la Manzana, por hablar también de los estilos, hablas de la huelga de hambre en plena pandemia de los trabajadores del puerto de Sison a ritmo afro y caribe, al ritmo afro y caribe de la banda puertorriqueña Mancha e Plátano. Aquí vuelves a jugar con lo mismo, ese contraste entre la alegría de la melodía y del ritmo y la dureza, la oscuridad del mensaje. Sí, bueno, yo creo que es algo que es propio de la música popular, ¿no? Históricamente. En realidad cantar cosas muy duras. Antes pensaba también en toda la tradición de canciones de trabajo, de labor songs que se hacían pues mientras la gente estaba trabajando en condiciones muy, muy duras y muy dolorosas, y que se cantaban melodías divertidas, ¿no? En cómo las canciones que hablan de sentimientos más dolorosos a veces se visten de melodías hermosas, precisamente porque ese contraste es el que hace que salte la chispa y que realmente aquello resulte catártico, ¿no? Si algo muy doloroso lo cantas también con una melodía pues como también especialmente amarga, pues acabas regocijándote en ese dolor, y no es de lo que se trata. Y este contraste fue un hallazgo maravilloso, porque la canción, tal y como estaba maquetada en un principio por mí solo, pues era una canción que se quedaba un poco comprimida, un poco en sí misma, y gracias a Cristian, que conocía Mancha Plátano, y me enamoré un poco de su música, y yo que era lego en todo esto de los ritmos afrocaribeños, que es todo un mundo, hay un montón de gigantescos, sí. Pues sí, de la bomba puertorriqueña que hace Mancha Plátano, pues me enamoré de su música, y la verdad es que fue un placer colaborar con ella, y le dieron precisamente a la canción este contraste que necesitaba. ¿Cuáles han sido los músicos, las músicas que han influido en este disco? Yo veo mucho Gainsbourg por ahí, no sé si es obsesión mía o también es obsesión tuya. ¿Qué referencias habéis tenido a la hora de formar estos mundos inmóviles derrumbándose? Sí, cuando empezamos a preparar el disco, precisamente como no tenía la banda formada del todo, pues nos enfrentamos al disco de una manera un poco diferente a como lo venía haciendo en otros discos en los que ya, digamos, tenía la banda formada y el sonido, pues con Los Leones ya estaba bastante claro. Y lo primero que hicimos fue hablar mucho de música, de referentes en producciones. Uno de los referentes era Melody Nelson de Gainsbourg, que lo utilizamos para Muere el verano, una canción que no sale en las plataformas. Espero que salga dentro de unos meses por una cuestión de derechos que nos costó conseguir, pero está en la edición física, una adaptación de John Prine, del Summer de John Prine, ¿sí?, en asturiano, coescrita con Pablo Teixón, un gran escritor asturiano al que admiro mucho. Y bueno, para él cogimos un poco pues esa referencia, ¿no? Pero hablamos de muchas cosas que nos influían a todos, ¿no? Y coincidíamos curiosamente en muchísimos discos, ¿no? En cosas, no sé, en Suicide hay un disco de Willie Nelson maravilloso, El Teatro, que es en el que él mezcla sus canciones con ritmos latinos, y el que nos dio el pie para hacer esto con La Flor de la Manzana.
A mí me gustaba mucho Fabricio de André para tomarlo como referencia para, por ejemplo, El don de la ternura, aunque ellos pensaban más en el Transformer, en el Perfect Day de Lou De Reed. Berlín. Había, no sé, salieron muchos nombres, ¿no? y muchas referencias, y Nina Simone, que está presente, por supuesto, en el disco En Espíritu y Alma. Y en Espíritu y Alma digo, no sé qué me digo. Es Pero que ya bueno, nos muchos. nubla. Aquí Sí, está sí, presente cada día nuestra gran querida Nina. Versión del mítico Summer's End del cantautor folk John Prine, como decía Nacho, que desgraciadamente murió por coronavirus. Sí, murió el año... No sé qué era por coronavirus, sé que murió en 2020, pero Pues eso tengo entendido. no estaba seguro de si era por coronavirus o no. Sí. Por cierto, que tú hace tiempo que estás pidiendo muy activamente a los políticos la oficialidad ya del asturiano. Sí, pero calla. Esto era lo teníamos muy cerca, creo que más cerca que nunca. Yo reconozco que yo llevo militando en esto, en el asturianismo y pidiendo la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano desde hace muchos años, desde que tengo 18 años, que fui a la primera manifestación. Todos los años había una manifestación masiva y varias manifestaciones aledañas. O sea que la calle lo pide, pero los políticos por primera vez el PSOE tenía la voluntad política de hacerlo, lo llevó en un programa. Y yo que lo había dado por perdido hace unos años, pero en realidad lo teníamos muy cerca, y era una cuestión solo de que se pusieran de acuerdo en el Parlamento asturiano, en la Xunta General, pero ha sido un desastre político mayúsculo. Y la verdad es que yo culpo a todos los actores, al PSOE, me da igual que ellos culpen a Foro, que otros de Izquierda Unida también se levanten de la mesa porque son más rojos que nunca de repente para esto, pero lo que importaba era la oficialidad y no la conseguimos, y ha sido un desastre de la política institucional que no sabe mirar a la calle. ¿Por qué no se ha conseguido? ¿Porque no se han puesto de acuerdo? ¿Porque cada uno quería tirar para su bando? Sí, bueno, es una historia muy larga. Es que no sé por qué, por alguna razón, se necesitaban 3/5 partes de la Xunta General para conseguir la reforma estatutaria que dé carácter de oficialidad al asturiano. No sé por qué, ya había una mayoría parlamentaria, pero pedían 3/5 partes. Eso significaba 27 votos, había los 26 de la izquierda si contamos al PSOE, y quedaba un voto de Foro, que el tío de Foro, pues en Foro no están por la oficialidad, pero este diputado pues sí lo estaba, Adrián Pumares, o decía que lo estaba. Pero luego hicieron un chantaje pidiendo pues que se quitara el impuesto de sucesiones a cambio de la oficialidad. Entonces Izquierda Unida dijo que se levantó de la mesa porque en ese momento se pusieron muy rojos y dijeron que eso no lo podían hacer, no quisieron negociar. Barbón dijo que claro que era culpa de Foro, que no era culpa de él. Barbón es el del PSOE. La verdad es que Podemos, tengo que reconocer que fue el único intento de quedarse un poco hasta el final. Yo no suelo hablar bien de Podemos ahí en ustedes, pero la verdad es verdad que fueron los que intentaron quedarse para negociar, pero no hubo manera, y al final lo que resulta es que eso, pues que la Xunta General, que el Parlamento asturiano, que no supo mirar a la calle, que la calle que lo estamos pidiendo todos los años, y el puto diputado de Foro, es que no está la gente pidiendo que quiten el impuesto de sucesiones masivamente en la calle, no había una puta manifestación que pida eso, y sin embargo él lo pone pues como moneda de cambio. Sí, porque el Foro prometió que quitaban el impuesto de sucesiones a cambio de... Sí, una inmoralidad que es la cara más fea de la política institucional. Por eso no nos fiamos, y por eso creemos que el activismo tiene que ser una parte indispensable de la política, porque si te fías de la política institucional te hacen trucos como este y al final pues nos joden algo que son derechos lingüísticos y sociales que llevamos pidiendo desde hace 40 años ya. De inmoralidad habla una de las canciones que más nos emocionan de este disco, El mundo en torno a ti. Esta canción me parece el mejor ejemplo del proceso creativo, la evolución que creo que has tenido tú dentro de la canción Protesta en los últimos años, porque, a ver si me explico, estás mezclando ya lo político con lo íntimo, lo personal con lo social prácticamente en cada sílaba, y entonces ha llegado a un nuevo estilo de canción protesta muy personal en el sentido más literal del término. ¿Lo ves así? Bueno, puede ser, no lo sé. El otro día Sofía Castañón precisamente me decía que creía que esta canción hablaba esa segunda persona que era Podemos. Y ¿Ah, sí? me hizo mucha gracia, pero en realidad puede tener cierto sentido. En realidad no es que la de Podemos, pero sí que habla de ciertas contradicciones, de ciertas desilusiones, de mirarte al espejo y de saber ver tus miserias y tus miedos y reconocerlas, que es por donde tenemos que empezar. Si queremos luego hacer cosas juntos, tenemos que empezar porque al final, si no, luego nos acabamos todos peleando. En cualquier espacio colectivo siempre acaba habiendo movidas, y creo que necesitamos reconocer todo eso. Y sí que creo que al final una canción que parta de la más pura intimidad, al final habla de una intimidad pero compartida con nuestro mundo. Es una intimidad que también apela a lo colectivo. La música siempre apela a lo colectivo de una otra manera. Y bueno, puede ser que sí, para mí son cosas tal vez indisociables, ¿no? El compromiso
político con las cosas que siento, ¿no? Porque al final todo lo que ocurre en el mundo, todos los procesos sociales afectan también a nuestra vida emocional. Y a nuestras, hemos visto ahora, ¿no? La pandemia le ha puesto en evidencia todo, ¿no? Cómo los vínculos afectivos se han visto tan dañados y cómo eso lo ha aprovechado precisamente pues el sector más reaccionario de la sociedad. Y creo que contra eso tenemos que luchar también para recuperar también nuestra individualidad, que es algo importante. Y precisamente desde ella luchar contra el individualismo, que es precisamente el enemigo, ¿no? Y precisamente, bueno, pues para ello creo que sí que las canciones más íntimas, yo creo que esto lo aprendí también con los nombres favoritos para mí de la canción política, gente como Violeta Parra, que estaba tan presente en mi anterior disco. Ella en realidad hacía canciones desde las puras entrañas, y muchas de esas canciones eran canciones totalmente desgarradoras, pero tenían una dimensión social, pero simplemente porque era lo que ella vivía y lo que a ella pues le hacía que le volaba la cabeza y lo cantaba, ¿no? Y a veces era pues tenía que ver con el amor, otras veces tenía que ver con la situación laboral que veía pues a los mineros de las minas de La Pampa y a sus mujeres. O sea, todo tiene que ver con bueno, todo lo humano es político, ¿no? Como se suele decir. Lo es. Sofía creía que esta canción iba dirigida a Podemos. Creo que cada uno interpreta las canciones. Es lo bueno, sí. No, esta canción precisamente creo que está escrita para que cada uno la interprete y cada uno, esa segunda persona a la que le hablo de la manera tan dura, cada uno creo que puede encontrar esa segunda persona suya. ¿En qué estabas pensando cuando te pusiste a escribir la canción? Bueno, pues en esas cosas que... En un montón de disonancias cognitivas en las que te tienes que afrontar cuando adquieres compromisos. Cuando adquieres compromisos, ya sean afectivos, ya sean con tu trabajo, ya sean políticos, eso significa que tienes que hacer cosas que no te gustan, pero que sientes que debes hacerlas, ¿no? Esto el ejemplo lo ponía, por ejemplo, una vez César Rendueles, pues en uno de sus libros, decía que es como cuando un amigo te pide que le ayudes a hacer una mudanza, ¿no? Si es un amigo querido, pues le dices que sí y le ayudas a hacer una mudanza, pero a nadie nos gusta hacer mudanzas, es un puto coñazo, es lo peor del mundo. Sí. Pues esto ocurre muchas veces, ¿no? Pero hay veces que buscas subterfugios y te niegas y encuentras a un ser mezquino, a un ser ruin dentro, que todos también llevamos dentro y contra el que tenemos que luchar. Y hay frases muy duras. Recuerdo que estaba leyendo, cuando estaba escribiendo la canción, estaba leyendo un libro de Cioran en el que contaba la historia de Diógenes, que yo no la conocía. Y precisamente, pues claro, si lees sobre Diógenes, precisamente pues te empiezas a sacar mucha mierda de ti también. y creo que es lo que utilicé para escribir esta canción. Mucho más allá de que luego las canciones se nutren también de pequeños aspectos de la realidad de tu vida y que, bueno, que son cosas muy concretas, pero al final esa realidad se transforma en otras cosas y bueno, pues no, las lecturas cada uno y con nombres propios sí, no me interesa mucho. Diógenes el cínico, que vivía como un perro en un barril. Un gran ejemplo, como también es un gran ejemplo, a veces muy doloroso, leer a Cioran. Y frente a ese hombre mezquino que todos llevamos dentro, con el que hemos empezado, solo se puede responder con el don de la ternura. Creemos adivinar los sentimientos del otro. No podemos, por supuesto. Nunca podremos. No tiene importancia. En realidad es la ternura la que me interesa. Ese es el don que me conmueve, que me sostiene. Esta mañana, igual que todas las mañanas. Como escribía Raymond Carver en el poema que escuchábamos y que inspira esta canción, la ternura es un don de las almas sensibles para iluminar el dolor y la soledad. Qué necesaria es, pero la estamos recuperando. Hemos empezado hablando de eso, que tuvimos la oportunidad. Esta pandemia era la mejor manera de recuperar los afectos, los abrazos, las ternuras. Yo creo que sí. A ver, estamos en un momento de reconstrucción y queda un camino muy largo, pero sí que se están dando pasos para recuperarla. Lo que pasa que, claro, enfrente tenemos pues este cinismo que se ha instalado como un discurso en el que, bueno, entras en las redes y parece que tienes que sales de mala hostia, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez fui a publicar algún tuit sobre el disco y que de repente te cruzas pues con, yo qué sé, con un tuit de Rocío Monasterios, te empiezas a meterte en el hilo y acabas saliendo de ahí pues como vomitando y sin poner el tuit que querías poner sobre que mañana sale tu disco, ¿no? Y sí, tenemos que luchar porque la ternura, aparte por reconocernos los unos a los otros, por reconocernos a los demás, el cinismo lo contrario, es algo que empieza y acaba en uno mismo. Entonces debería ser muy fácil de combatir en realidad, porque con la ternura no solamente reivindicamos esa ética de los cuidados,
sino que yo creo que también la reivindicamos, pero no desde el punto de vista del apoyo mutuo, que está muy bien y es necesario, sino también desde el punto de vista de que cuidándonos nos empoderamos de alguna manera y al final creamos esos imaginarios colectivos que necesitamos para enfrentarnos a todas estas actitudes que solo revelan un poco la parte más abyecta del ser humano. Y bueno, yo creo que estamos, no sé, pues en un momento, como me decía una compañera de Anticapis, pues me decía que estamos en un momento como pre-15M, ¿no? En el que parece que están surgiendo cosas, pero que está todo como muy, muy atomizado y todavía tenemos que buscar cómo juntarnos. Sobre todo hay gente muy joven que ya pues viene empujando y que yo creo que se tiene que volver a crear, digamos, eso de lo que hablábamos antes, que había ejes movilizadores que a mí me creaban ilusión y que se han perdido. Creo que tenemos que volver a recuperarlos y que están ahí. No puede haberse perdido esto. Han sido 2 años, no han sido 2 siglos, entonces, joder. Hay que recuperarlos, sí. Hay que recuperar todos esos lazos, esas redes. Hay que seguir tejiendo y no perder la esperanza. Una esperanza que yo creo que crece gracias a la ternura. Nacho, gracias por tu ternura y por haber estado una vez más aquí, que siempre es un placer recibirte. Muchas gracias a vosotras, siempre es un placer. Estará cantando Cómo estos mundos inmóviles se derrumban en Valencia. Mañana, el viernes 18, estará en Murcia, el 19 en Tarrasa, el 24 de febrero en Málaga y el 4 de marzo en Sison. Al día siguiente, el 5, en Valladolid. Y de ahí tira para su México querido. ¡Órale!